Durante 4 años seguidos nos hemos hecho la pregunta, ¿las vacunas con las que nos inyectan previenen o matan? Desde hace tiempo nos parecía que crear vacunas en tiempo récord y sin mucha verificación era increíblemente extraño y probablemente debería ser peligroso. Lamentablemente, teníamos razón. Al final pondré un monólogo que aclarará todo, damas y caballeros. A los 6 meses, la eficacia de las vacunas contra el COVID se vuelve negativa. Explique cómo una vacuna con eficacia negativa salva vidas y tiene el peor perfil de efectos secundarios entre todas las vacunas en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo exactamente una vacuna con los peores efectos secundarios y eficacia negativa salva vidas? Esa afirmación es absurda. La pandemia de COVID terminó con la variante Omicron. Era más contagiosa, pero menos mortal. Él es el doctor Tony Rogers. En el Congreso, hace 10 días, él dijo que lo que nos inyectaron contra el COVID tiene los efectos negativos más graves. Y agrego de mi parte, todavía no sabemos todo. Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Ahora la audiencia es en el Senado, ya no en el Congreso. ¿Dr. Jordan Bond? El Dr. Bond ha atendido a más de 4,000 pacientes con COVID prolongado y afectados por la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo. Vaderosvela es... Yo inicié la conversación. Para entender cómo no solo ayudar a mi personal y asegurarme de que estén a salvo, sino también ayudar a los pacientes de los que mi organización era responsable. Eso realmente me hizo profundizar en la comprensión de la patología. Lo que entendí es que la subunidad S1 de la proteína de espiga no es inofensiva. Provoca inflamación, altera las barreras endoteliales, causa la formación de fibrina resistente a la degradación y favorece la formación de numerosos agregados amiloides. Eso es lo que estoy investigando. Estos efectos empeoran la oxigenación, dañan vasos sanguíneos y favorecen patologías de coagulación que se ven en síntomas del COVID prolongado y en personas afectadas por la vacuna, que ya son muchas. Estamos hablando de más de 10 a 15 millones de personas en América que sufren las consecuencias del COVID prolongado o de lesiones causadas por la vacuna. Este es un estudio de un médico que tiene a 200 personas en su personal médico, atendiendo a 170,000 pacientes al año. Él personalmente atendió a 4,000 pacientes con COVID y observó el curso de su enfermedad. Síntomas comunes son palpitaciones, confusión, dificultad para respirar y malestar tras esfuerzo físico. En mi clínica utilizo microscopía de inmunofluorescencia para ver qué sucede en la sangre y buscar estos agregados amiloides. Algunos son adolescentes que no pueden estar de pie y otros adultos activos con pequeños infartos cerebrales sin causas típicas identificables. Esto no son teorías abstractas, son vidas reales de mis pacientes en Alabama y más allá. La inyección de ARNM, presentada como solución, usa nanopartículas lipídicas para entregar ARNM modificado que indica a las células producir la proteína de espiga estabilizada. A diferencia de las vacunas tradicionales, este método produce la proteína de espiga de forma incontrolada y se distribuye ampliamente en órganos como el corazón, cerebro, sistema vascular, ovarios y testículos. Durante 4 años, la Casa Blanca, a través del FBI, ordenó a todas las redes sociales, y ellas obedecieron, destruir cualquier información negativa. Inmediatamente atacar con sonrisas despectivas y críticas a todos aquellos que intentaban advertirnos sobre los peligros de estas vacunas. Te contaré. Mi primer encuentro con el trauma de la vacuna fue en el invierno de 2021. Un hombre de 69 años de Alabama ingresó con dificultad respiratoria inexplicable. Era mi paciente. No había otra razón para su dificultad respiratoria, pero tras la segunda dosis de Pfizer tuvo problemas respiratorios graves.
No lo entendía bien, pues normalmente sería una embolia pulmonar, pero la anticoagulación empírica y la terapia antiplaquetaria mejoraron rápido su condición. Este caso motivó una investigación más profunda sobre la capacidad de la proteína de espiga para inducir fibrina resistente a la degradación, activar irreversiblemente las plaquetas y dañar el interior de nuestros vasos sanguíneos que llegan a todas las partes de nuestro cuerpo y a cada órgano. Los fabricantes de vacunas lo sabían y con la ayuda de políticos comprados hicieron que todos los medios de comunicación suprimieran las opiniones críticas. Ganaban demasiados miles de millones como para detenerse por una nimiedad como nuestra salud o un infarto. Allá, el abuelo, la mamá, el hijo o el amigo de alguien. He tratado a aproximadamente 4,000 pacientes que sufren de COVID prolongado, lesiones después de la vacunación o ambos. Muchos jóvenes sanos perdieron confianza en las instituciones gubernamentales tras verse afectados por la vacunación. Muchos tuvieron que acatar los mandatos federales. En agosto de 2021, pese a dudas por infecciones previas o riesgos personales de salud. Ellos conocían su cuerpo mejor que la agencia. Ahora, al quedar discapacitados, son rechazados o ignorados por los sistemas que exigieron la infección, su sumisión. Nos exigían y restringían el movimiento, no nos dejaban subir a los aviones, por ejemplo. Nuestra vida diaria cambiaba. A mí me echaron 2 veces de un restaurante. Nuestra oportunidad de estudiar. Los niños se quedaban en casa y luego, a partir de los 12 meses de edad, creo, estaban obligados a vacunarse. Este es el médico tratante. ¿Y qué piensan ahora? Antes quizá lo pensaban, pero temían decirlo. Investigadores independientes, como el profesor de la Escuela de Medicina de Stanford. Si se permitiera una discusión abierta sobre este tema, todo estaría muy claro. Creo que para la mayoría de los médicos y la mayoría de los padres, el beneficio de la vacuna contra el COVID para los jóvenes, especialmente para los niños, fue muy pequeño. ¿Por qué? Porque el riesgo de mortalidad por COVID para los niños era muy bajo. Si se hubiera permitido la discusión, dijo el profesor de la Facultad de Medicina de Stanford. Si se hubiera sido permitida la discusión, es decir, si nosotros no hay libertad de palabra, de expresión, de opinión. Es claro que cuando el Partido Demócrata gobierna, entonces no tenemos libertad. La pregunta es, ¿me vacuno o no? Si me pongo la vacuna, ¿cuál será el efecto máximo en la probabilidad de enfermarme de COVID? ¿Y cuál será el efecto máximo en la probabilidad de tener miocarditis si me enfermo de COVID? Correcto, es decir, marginalmente, si la tomo en comparación con no tomarla, ¿cómo cambiará la probabilidad de contagiarme de COVID? Resulta que esto previene la infección sintomática durante 2 meses, pero disminuye muy rápidamente después de 2 o 3 meses. Correcto, esto no evita totalmente el contagio de COVID. Es probable enfermarse después. Me puse la vacuna de Pfizer yo. Me enfermé de COVID. 2 veces desde entonces. Como ejemplo, Personalmente, sí, quiero decir, recibí 2 vacunas de Pfizer en abril de 2021 y en agosto de 2021 me dio COVID. o sea, me vacunaron. Ahora tienes la posibilidad de tener un problema cardíaco y en 2 o 3 meses, cuando haya una nueva epidemia, te vuelves a enfermar, te vuelves a vacunar y otra vez tienes la posibilidad de problemas cardíacos. Ahora sospecho que es el doble. La influencia marginal de la vacuna, así que es como porque que de todas formas te vas a enfermar. O sea, te vacunas y de todas formas te vas a enfermar de COVID. Así que lo que sea que el COVID quiera hacerte, de todas formas lo va a hacer. ¿O no? sí, es como jugar 2 veces a la miocarditis, pero en una tragamonedas. Es como jugar a la ruleta rusa con tu corazón, solo para evitar enfermarte unos meses. Regresemos a las audiencias en el Senado. El senador Rand Paul, que es médico de profesión, le hace preguntas a la exdirectora. Contamos con la organización Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esto, debemos discutir la ciencia misma y no podemos discutir eso. Ya sabes, como que todas las vacunas son buenas, todas las vacunas son malas. Se trata de vacunas específicas. Esto se refiere a grupos de edad específicos y políticas específicas. ¿La vacuna COVID previene la transmisión? La vacuna contra el COVID puede reducir la carga viral en las personas que... ¿Eso previene la transmisión? Carga viral baja implica menor transmisión. Editora de subtítulos, correctora.
En mi opinión, bueno, en otras palabras, eso no previene la transmisión. Todavía puedes transmitir el virus incluso si te vacunaste. Con el tiempo, la capacidad de impedir la transmisión disminuyó. Y lo que descubrimos es que la cifra más reciente, desde la aparición de Omicron, es de aproximadamente un 16% de reducción, si es que hay alguna reducción. Es decir, Susan Monares está tratando de no responder a las preguntas, lo que de inmediato la convierte no en una experta, sino en una parte interesada en la discusión. La vacuna contra el COVID reduce la hospitalización en menores de 18 años, no la reduce. Las estadísticas no convencen, ya que muy pocos menores de 18 años llegan al hospital, por eso no se puede demostrar. Interesante, le preguntan. ¿Vacuna? ¿Ayudó a reducir el tiempo que el niño estuvo en el hospital? Las respuestas en realidad pueden ser tres. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser no sé. En cambio, la respuesta fue que puede reducirlo. Si puede, sí. Pero ¿por qué entonces no lo redujo? Bueno, el senador Paul de inmediato dijo, Marussia, ¿estás mintiendo? Los números son extremadamente pequeños. En nuestro país hay alrededor de 76 millones de niños menores de 18 años, 183 murieron y varios miles fueron hospitalizados en 2020 y 2021, y desde entonces los números han caído drásticamente. Esta idea y este problema deben ser discutidos. La vacuna contra el COVID no reduce hospitalizaciones de forma significativa. ¿La vacuna COVID reduce la mortalidad en menores de 18 años? De hecho, esa es la pregunta más importante. Ya hemos descubierto que la exdirectora del Centro para la Prevención de Epidemias miente y evade las respuestas. Sí, puede ser. De nuevo, puede ser. Esa es una respuesta absurda. No, no puede ser. Y no hay datos estadísticos que respalden que eso reduzca la tasa de mortalidad. Eso es estadística, ya lo estudiamos. Cuando lo aprobaron, tuvieron esa discusión en el comité de vacunas del que hablamos. En la discusión admitieron que no hay pruebas de que reduzca hospitalización o mortalidad. Por eso preguntaron, ¿cómo logramos que la gente acepte la vacuna? Propusieron que al recibir la vacuna contra el COVID desarrollarías anticuerpos. Así que toda la recomendación de vacunar contra el COVID desde los 6 meses de edad en adelante se basa en datos sobre hospitalizaciones, no en muertes. Se basa en si desarrollas anticuerpos o no. La gente no entiende que puedo inyectarte una proteína extraña cada semana, medir los anticuerpos y siempre los producirás. Eso solo indica que la inmunología funciona, sin relación con vacunarte cada semana. Al hablar de ciencia aquí debemos analizar la justificación científica para vacunar a un niño de 6 meses. Es decir, a millones de niños se les administraron vacunas que tuvieron un efecto negativo para ellos sin ningún resultado positivo para esos niños. O sea que hubo un resultado positivo. Sí, claro que lo hubo, sí. Para los fabricantes de vacunas y para quienes recibían sobornos o comisiones de esos fabricantes. Recuerdo el escándalo que le hice a mi hija cuando me enteré de que iba a vacunar a sus hijos. Me dice, todos los médicos e investigadores que probaron esto dicen que debe hacerse obligatoriamente y con urgencia. Deberían juzgar a aquellos que trabajaron para la industria farmacéutica sin importarles nuestros hijos. Una nueva investigación revolucionaria genera preocupación sobre la seguridad de las vacunas de ARNM contra el COVID, cuestionando directamente las declaraciones de los representantes de salud y planteando preguntas urgentes sobre la transparencia y la confianza. De esta manera, utilizando datos precisos sobre las tendencias de las enfermedades, los resultados del tratamiento de los pacientes y el análisis del sistema inmunológico. Varios informes de investigación muestran que los riesgos de inflamación cardíaca asociados con las vacunas pueden ser significativamente mayores y posiblemente incluso más peligrosos de lo que se había informado anteriormente. Especialmente entre los hombres jóvenes, está con nosotros Sergey ahora para discutir esto. La doctora Kurt Kirk Milgram, investigadora principal de la Alianza Médica Independiente de Cardiología Pediátrica. Buenos días, doctora. Bienvenida al Estudio Nacional. Me alegra verla. Buenos días, gracias por invitarme. Este nuevo estudio sobre la seguridad de las vacunas de ARNM contra el COVID fue publicado en la Revista Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Cardiovasculares. Hasta donde entiendo. Cuéntenos sobre el alcance de este estudio y sus principales hallazgos. Solo después de que Departee dejó la Casa Blanca, tales investigaciones comenzaron a aparecer en la prensa.
Entonces, esta es una recopilación de investigaciones que realmente existen desde 2021. Vimos una señal de que el producto de la vacuna causa problemas, especialmente en adultos jóvenes, especialmente en hombres jóvenes, lo que provocaba inflamación en el corazón. Ellos ya tenían estos datos, ya los tenían en 2021, los tenían, pero no podían hablarnos de eso. A quienes recibían esas vacunas, a quienes obligaban para poder estudiar en las universidades, para servir en el ejército, para ir a trabajar, los obligaban a hacerlo. Así que reunimos todas esas diferentes revistas revisadas por pares, artículos y datos y los pusimos en un solo lugar de fácil acceso con 42 páginas y 341 referencias sobre nuestra preocupación de que esto es un problema real y que las vacunas ofrecen pocos beneficios a niños sanos y adultos jóvenes. ¿Pudieron identificar correctamente la causa de la miocarditis, las diferencias entre la infección por COVID y simplemente una reacción adversa a la vacuna contra el COVID? Sí, esto es muy claro por varias razones que pudimos evaluar. Y en primer lugar, hubo un excelente estudio de los países nórdicos que examinó a 23 millones de niños y jóvenes. Descubrieron que quienes tenían menos miocarditis eran los no vacunados. Y a medida que aumentabas la cantidad de dosis de la vacuna o usabas Moderna en lugar de Pfizer, tu riesgo simplemente seguía aumentando en cuanto al riesgo de miocarditis. De nuevo, en el caso de una enfermedad que realmente es muy leve para niños y jóvenes sanos. Las enfermedades cardíacas son increíblemente raras en niños, jóvenes y adolescentes. De repente sucede con aquellos que se pusieron 1, 2, 3 vacunas. De repente sucede de la nada. Escuchen, los espectadores de este programa desde hace tiempo no se sorprenderán en absoluto al escuchar esto. Creo que llamaremos a este segmento Te lo dije. En las audiencias del Comité del Senado de M. Esta mañana el doctor Robert S. No, disculpen, eso fue ayer. La doctora Robert Sullivan testificó sobre el impacto de la vacuna contra el COVID en varios atletas. Y eso, saben, no sé, eso me hace decirlo. Se descubrió que es más dañino de lo que pensábamos al principio. Les dije que todo esto iba a pasar y ahora la doctora Sullivan me da la razón. Miren. Me enteré que muchos pacientes con COVID hospitalizados desarrollaron hipertensión pulmonar. La autopsia mostró el mismo daño en los vasos sanguíneos pulmonares que tengo yo. En pacientes con COVID prolongado y dificultad respiratoria, los síntomas mejoran como en mi caso, pero los daños siguen presentes. La proteína spike del síndrome respiratorio agudo severo, COP2, puede dañar pulmones, corazón y cerebro en animales. Es tóxica, eso es indiscutible. Sé que esto es desagradable de escuchar. Un estudio mostró que los atletas que recibieron refuerzos de ARNM experimentaron una disminución en la capacidad aeróbica equivalente a envejecer de 5 a 10 años en solo una semana. ¿Por qué sucede esto? Un estudio revisado por pares mostró que los atletas pierden esa capacidad pulmonar. No solo fueron los atletas, también él personalmente, ¿no? Y testificó, lo sé. Si es un médico que testifica negativamente sobre la vacuna contra el COVID, debe ser un charlatán. Seguramente no estudió en las mismas instituciones que todos los médicos que apoyan la vacuna contra el COVID. Pero dice que su capacidad pulmonar casi se redujo a la mitad. Él dijo, por fuera me veo normal, pero he perdido la mitad de la capacidad de mis pulmones. Si puedo verme tan normal teniendo ese daño, ¿cuántos más sufren en silencio? Ahora tiene hipertensión pulmonar, una condición que obliga al corazón a trabajar más para enviar sangre a los pulmones. Él también dice que la vacuna contra el COVID le subió la presión arterial. ¿Y qué? Que eso no se revisó antes de que nos obligaran a inyectarnos ese líquido en el cuerpo. Entonces, ¿para qué tenemos la Administración de Alimentos y Medicamentos? ¿Para qué tenemos discusiones, debates de opiniones? ¿Para qué conferencias de especialistas y así sucesivamente? Eso solo funciona en el papel, pero en la vida real no funciona. Este fue un estudio de 2022, mostró que el 19% de los atletas, que por cierto tenían una edad promedio de 37 años, tal vez simplemente estoy en esa edad en la que no considero eso muy viejo, pero no es muy viejo, 37 años era la edad promedio. En este estudio, el 19% de los atletas tuvo una reducción del volumen de oxígeno, 2 de 8.6%, mostrando la eficiencia en el uso de oxígeno. Así que cuanto más bajo es el nivel de volumen de oxígeno, 2 más difícil le resulta a tu cuerpo procesar el oxígeno. El 51% de los participantes tuvo en promedio una reducción del volumen de oxígeno, 2 de 2.7%.
No es solo COVID prolongado ni dificultad para respirar. Es un daño pulmonar prolongado y en algunos casos permanente en muchas personas. Que no en realidad ustedes no sabían nada en 2020 o lo sabían, pero querían ganar otro trillón más. Y quiero terminar con una revelación impactante de los fabricantes de vacunas. John Campbell tiene algo. Aquí hay información inquietante sobre la vacuna que ustedes no sabían. ¿Sabían que existen dos lotes distintos? Unos fueron probados por ellos y otros se los dieron a ustedes, con fórmulas diferentes. ¿Lo sabían? Entonces, tú eres el académico Josh en la Universidad Hebrea, pero también tienes conexiones con los Estados Unidos. Y has estudiado cosas bastante interesantes. Primero queríamos hablar sobre los procesos usados en la producción de la vacuna de Pfizer. Hay un proceso 1 y un proceso 2 que se usaron en los ensayos. Danos un poco de información sobre esto, Josh, si no te importa, por favor. Está bien, sí, por supuesto. Entonces, el punto clave aquí es que en el ensayo clínico que Pfizer-BioNTech realizó para su vacuna contra el COVID, usaron dosis de la vacuna producidas con un proceso de fabricación que llamaron proceso 1, pero lo que se le proporcionó al público después del ensayo no eran ese tipo de dosis. En su lugar, usaron otro proceso de fabricación, un proceso a mayor escala que llaman proceso 2, y eso es lo que todos recibieron cuando se vacunaron. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos procesos? ¿Importa? Probablemente sí. Podemos mostrarles pruebas de por qué esto es importante, solo para darles una idea general. Y no conozco todos los detalles técnicos de esto. Yo sé lo suficiente como para entenderlo de alguna manera, pero todos aprendimos sobre esto. Entonces, ¿qué se necesita para crear una vacuna de ARNM? Hay que generar el ARNM. ¿Cómo se hace esto? El ARNM es una copia parcial del ácido desoxirribonucleico. Entonces necesitas ácido desoxirribonucleico como base o plantilla, a partir de la cual puedes crear el ARNM usando ese ácido desoxirribonucleico. ¿De dónde obtienes ese ácido desoxirribonucleico? Puedes hacerlo. Usaron reacción en cadena de la polimerasa para duplicar el ácido desoxirribonucleico, que es justamente para eso sirve la reacción en cadena de la polimerasa. Quieren comprobar si tienes algún resto de ácido desoxirribonucleico en la nariz para que podamos decir que fue, ya sabes, COVID, fue síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o algo más. Correcto, lo replican. Esa es la idea de la reacción en cadena de la polimerasa y es una forma relativamente limpia de hacerlo. Y también usaron un sistema de muy alta calidad, usando estas bolitas magnéticas, como unas bolitas magnéticas, para eliminar cualquier impureza. Después de que el proceso de reacción en cadena de la polimerasa se utilizó de nuevo para crear una plantilla, ahí es donde luego, ya sabes, usan eso para generar el ARNM. En el segundo proceso usaron otro método para crear la base de ácido desoxirribonucleico, donde básicamente tienen una plantilla de ácido desoxirribonucleico que colocan en lo que se llama un plásmido, que es una parte de la bacteria. Entonces, cuando las bacterias, los plásmidos pueden duplicarse y luego las bacterias también se duplican. Y resulta ser una forma más económica, rentable y escalable. ¿Sabes? En vez de usar una máquina de reacción en cadena de la polimerasa, solo necesitas estos grandes tanques. No sé qué tan grandes sean, pero tienes tanques con bacterias que crecen y se reproducen muy rápido. Y luego ellos, básicamente tomas los plásmidos y tú tomas su ácido desoxirribonucleico y tú lo haces lineal en lugar de que esté enrollado. Y luego usan eso para generar ARNM. Pero después de eso, ¿qué necesitan hacer? Tienen ácido desoxirribonucleico plasmídico y bacterias en esa masa. Deben purificarlo y limpiarlo. Aquí parece que hicieron un trabajo terrible. No sé si has visto las revelaciones recientes, donde más investigadores en el mundo están confirmando que en los viales de la vacuna, reacción en cadena de la polimerasa, se detectan altos niveles de residuos M de ácido desoxirribonucleico plasmídico. Además, sabemos por los propios documentos de reacción en cadena de la polimerasa que presentaron a varios organismos reguladores que hay lipopolisacárido residual, también conocido como endotoxina. Esa membrana, entonces, ¿qué bacteria usan para duplicar esto? Es la bacteria E. coli, que es un tipo de bacteria conocida como gram-negativa. Y las membranas de las bacterias gram-negativas tienen una alta actividad inflamatoria. No las llaman endotoxinas por nada, ¿verdad? Y por eso, en el proceso, las ampollas tienen un nivel más alto de esta endotoxina. Y de nuevo, esto se basa en lo que sabemos de los propios documentos de reacción en cadena de la polimerasa presentados al regulador. Simplemente asombroso. Probaron una cosa y nos venden otra. ¿Saben por qué? Bueno, claro que sabemos por qué, porque es más barato de producir.
pero eso no lo probaron ni lo limpiaron de impurezas dañinas. Me recordó la historia de la constitución de Yeltsin. Sobchak, Alexev y Shakray trabajaron durante 2 años en la redacción de la constitución. Los ayudaron 800 expertos en todas las áreas de las ciencias sociales y especialistas de varios países extranjeros también participaron en la redacción. Finalmente, más de 800 personas se reunieron, aprobaron el documento y lo entregaron a Yeltsin. ¿Dónde está? La tiraron y la reemplazaron de inmediato. En todos los lugares importantes, al menos desde cierto punto de vista. Luego reunieron a 8 personas supuestamente imparciales, que firmaron en la portada de esa constitución, la misma impresa. Y por ese texto corregido fue por lo que la gente votó, creyendo que Sobchak, Alexev, Shakray hicieron lo que contaron muchas veces, pero no, discutieron una cosa y pusieron otra, o sea, engañaron a los ingenuos con muchos papelitos. Así es aquí también. Lo revisaron solemnemente y lo tiraron a la basura. Y nos dieron algo completamente diferente. Pero incluso si nos hubieran dado eso, no se sabe cómo nos habría afectado. No verificaron el efecto tras 1, 2 o 5 años. Y nadie nunca nos habló de los aspectos negativos y las posibles consecuencias para los jóvenes y los niños. Y también para personas comunes y corrientes. Como nosotros, personas que no sospechábamos nada sobre el hecho de que simplemente estaban experimentando con nosotros. ¿Y qué pasará? Veamos cuántos de ustedes mueren. Muy interesante. Entonces, bueno, debo decirles que una vez más, gloria al querido Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Gracias, Bot. Y ahora el resumen de lo que prometí. ¿Y cómo? Ron Johnson, senador y presidente de la Comisión del Senado para estudiar las consecuencias del COVID, no para mejorarlas, sino solo analizarlas. Entonces, él presidió la sesión donde organizaron, digamos, ¿cómo se llama? Un interrogatorio, una audiencia de Kennedy a nuestro ministro de Salud. $9,252 de estas muertes ocurrieron el día de la vacunación o dentro de 1 o 2 días. Estoy de acuerdo contigo, no se sabe cuántas muertes por COVID hubo, la información fue distorsionada, tampoco se sabe cuántas vidas salvó ES. Creo que la mayoría está bien. Si eres vulnerable, aumenta tus anticuerpos y reduce la gravedad, está bien. Ni siquiera hay un buen estudio, solo hay información, solo una declaración. Es una prueba convincente de que la población vacunada es mucho más propensa a enfermedades crónicas que las personas que no han estado expuestas a las vacunas en absoluto. Esto sucede todo el tiempo. Estas agencias nos mienten y vamos a cambiar eso ahora mismo. Descubrimos que alguien en las agencias federales de salud ocultó la señal en una comunicación interinstitucional. Reconocieron una señal de miocarditis y la ocultaron. No advirtieron al público, no advirtieron a los médicos. Este es solo un caso de corrupción y mentiras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Revelaremos muchos más. Bien, llevamos a cabo nuestra primera audiencia ante el subcomité para investigar el encubrimiento de la señal de miocarditis. La inyección causó daño, la vacuna infantil causó daño. El próximo martes llevaremos a cabo una audiencia sobre un estudio realizado por una institución médica de alta integridad que muestra que en realidad estudió a personas vacunadas y no vacunadas, un estudio de muy alta calidad. No voy a quitarle el mérito a Aaron Essa, quien va a testificar sobre este tema. Creo que usted conoce el estudio que muestra que la población vacunada es mucho más propensa a enfermedades crónicas que las personas que nunca han estado expuestas a las vacunas. Este es un ejemplo de cómo se ha distorsionado la ciencia. Por cierto, el estudio se realizó y cuando lo hicieron dijeron, no, sin importar los resultados, lo vamos a publicar. Obtuvieron los resultados en 2000, aún no se publican. Los incluiremos en el protocolo el martes. ¿Quiere simplemente contar lo que ha observado respecto a la captura de las agencias que ahora dirige?
La corrupción de la ciencia, usted acaba de decirlo, es casi su objetivo principal, ¿verdad? Intentar devolver la honestidad y la confianza a la ciencia, que fue corrompida por quienes la financian, las agencias federales de salud capturadas por las compañías farmacéuticas, la gran industria farmacéutica y la gran industria alimentaria. Solo quiero darle, disculpe, solo un último minuto para, en primer lugar, protegerse a sí mismo, hablar de la corrupción en la ciencia, con la que usted lidia y trata de corregir. Sí, quiero decir, solo le contaré un ejemplo y podría sentarme aquí y dar miles. En 2002, los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades realizaron un estudio interno de niños en Atlanta, condado de Fulton, estado de Georgia, y estudiaron a los niños que recibieron la vacuna triple viral a tiempo. Y los compararon con niños que la recibieron más tarde. Niños que la recibieron antes o después de los 36 meses. Los datos de este estudio mostraron que los niños afroamericanos que recibieron la vacuna a tiempo tenían un 260% más de probabilidad de ser diagnosticados con autismo que los niños que esperaron. El científico principal, el Dr. William Thompson Sr., afirmó que la ciencia sobre la seguridad de las vacunas en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se llevó a una sala con otros 4 coautores. Su jefe, Frank DeStefano, es el jefe del Departamento de Seguridad de Inmunización. Y se les ordenó eliminar esos datos. Luego publicaron eso sin ese hecho. Entonces, tú conoces esta historia. Yo conozco esta historia. Y tú conoces cientos de historias como esta. Cientos de historias como esta. A quienes probaron la vacuna se les ordenó, por orden del Partido Demócrata y la Casa Blanca, a la organización gubernamental se le pidió eliminar lo negativo del informe y hacer uno bueno y noble. Así vivíamos. Continuará. Por eso solo habría que colgarlos de sus partes íntimas en todos los árboles alrededor de Washington. Estoy usando las palabras, ¿no?, según algunas fuentes, del representante, ¿no?, es decir, del miembro del Congreso Lee. Algunos dicen que esto lo dijo el entonces presidente de la Cámara Baja, Thomas Reed, durante la discusión de la 16ª enmienda de la Constitución, que de hecho fue la que mató la democracia en Estados Unidos. Él dijo, o él, o alguien más, no lo sé, pero se dijo lo siguiente: si el Congreso introduce el impuesto sobre la renta, es decir, un impuesto a las personas, sí, ellos trabajan, ganan dinero y se les cobra un impuesto. Entonces, si hacen eso, el pueblo colgará a los diputados de los árboles alrededor del Capitolio. Desafortunadamente lo implementaron, pero de manera astuta, y el pueblo no los colgó. Aunque sería muy correcto y genial hacerlo, entonces no habría impuesto. Me temo que a estos tampoco los colgarán, aunque realmente deberían hacerlo. Se puede hablar mucho más, como sobre las vacunas inofensivas. Se puede hablar mucho sobre el daño de las vacunas. Elegí solo temas infantiles y el impacto en el corazón. Al final mencioné brevemente el autismo y pasaron muchas cosas. Continuará. Mucho más. De todas formas, debería colgarlos. Eso es todo. Hasta la próxima.